Sale. ¿Qué página vamos? ¿Dónde estábamos? Ah, ok. Sí lo concluimos, ¿verdad? Pero nos faltó. Nos faltó, ¿verdad? A ver, entonces. Habíamos visto que básicamente era esto. La rayita, ¿verdad? Aquí está el barquito. Pensemos que aquí estaba el faro. Obviamente no dice cómo se llama el problema. ¿Qué era? El 55, ¿verdad? Ah, sí. Ah, no dice dónde está. Sí, pasa a las 12. Pero dice: el barco está a 6 kilómetros de. A ver, ahí como dice, usted, a ver, ahí qué tal, porque tengo que hacerle más grande, a ver ahí adentro. ¿Qué dice? No, el barco está a 6 kilómetros de. De nuevo. El barco está a 6 kilómetros de la playa y pasa por un faro. Pasa por un faro. ¿Sí? Aquí es Show. Entonces, bueno, pensemos que el faro está acá. Sí, o sea, vamos, suponemos que el faro está en la playa, pero debería de decir ahí, el faro se encuentra en la playa. Sí, no lo dice. Pero bueno, vamos a asumir que es así. Esta distancia es de 6 kilómetros, ¿verdad? ¿Sí? Sí. El barco se mueve a una velocidad, a una rapidez, ¿de cuánto? 30 kilómetros por hora. Va más o menos rapidito, ¿sí? Más o menos. Y esa es la rapidez, pero la distancia recorrida es ¿qué cosa? Velocidad por tiempo. Le pongo 30T asumiendo que vamos a estar manejando kilómetros y horas. ¿Sistema qué? ¿Qué sistema es ese? Kilómetros y horas. ¿Sistema qué? No. El sistema internacional es el famoso KMS, el MKS, es MKS, metro kilogramo segundo. Ese es el sistema internacional o sistema MKS. El que utiliza kilómetros y horas, ¿cuál es el sistema que hay? No. El sistema internacional es el M15 y el MKS. Es el sistema técnico. El sistema técnico es el que utiliza en distancia, kilómetros, en tiempo, horas, y de masa, ahí sí, bueno, puede ser el kilogramo o puede ser la tonelada. ¿Sí? La tonelada. Por ejemplo, la unidad de potencia en el sistema internacional o MKS es el watt, ¿sí? Que son joules por segundo. Pero en el sistema técnico son los HP. ¿Sí? ¿Por qué se llama sistema técnico? Porque es el que se utiliza más que nada a nivel de ingeniería. ¿Sí? Entonces se llama sistema técnico. Entonces vamos a trabajar con el sistema técnico. Por lo menos eso es lo que recuerdo de mi clase de física de la secundaria. Con eso se empezaba, ¿no? Con lo de los sistemas de medición, propiedades de la materia, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Eran unas clases bien chingonas. De hecho, luego les voy a, si quieren,
Traigo los libros que llevamos, nomás para que se den un quemón. ¿Cómo era antes? La séptima edición. Libros de física, la séptima edición de. Nosotros llevamos, yo me acuerdo en la secundaria que estuve, era el libro de un autor que se llamaba López Bata, se apellidaba López Bata. Sí, excelente. Y también estaban los de Mosqueira, Salvador Mosqueira. Este Salvador Mosqueira era un ingeniero y sus libros estaban buenísimos, o sea, de alto nivel. De hecho, tengo los libros de Mosqueira. Los libros de Mosqueira eran los que llevaban en la secundaria la generación de mis papás. Eran libros como de ahí de los 70s. Y eran buenísimos. Luego, y los tengo, los compré en Mercado Libre, ya salidos, y luego los voy a traer. No, pero eso es la bachillerato. El defense es nivel bachillerato. Nivel bachillerato incluso preuniversitario, o incluso hasta como referencia de preuniversitario. El defense es ya un poquito más de nivel. Sí, pero los de Salvador Mosqueira eran buenísimos. Los de Salvador Mosqueira, los de López Bata los que llevábamos. Luego los traigo. Son libros que afortunadamente todavía logré conseguir en Mercado Libre, usados, pero pues olvídate. Comparas con lo que ahora traen los libros y dices, cada vez está peor el asunto. Sí, está cada vez más triste, pero la idea es que pues se rectifique todo eso, ¿no? ¿Qué no? La idea es que se rectifique. Luego les platicamos algunas cuestiones. Entonces, esta distancia es 30. Y bueno, aquí más o menos dijimos, el barquito lo voy a poner con otro color. El barquito conforme se va moviendo, pues va describiendo una distancia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, va describiendo distancias diferentes. ¿Verdad? ¿Sí? Yo empiezo a contar a partir de este punto, a partir de las 12, es cuando pasa por el faro. ¿Sí? Entonces dijimos que en realidad el tiempo va a ser T-12, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí empezamos a contar el tiempo, empezamos a medir la distancia que va recorriendo el barquito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a las 12:30, pues habrá recorrido habrá desarrollado esa velocidad durante media hora, ¿verdad? Por eso tiene que ser T-12. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero a mí lo que me pide es esta distancia. ¿Están de acuerdo? Esta distancia, que es lo que le llama S. ¿Sí? Cuando T vale vale 12, cuando T vale 12, ¿están de acuerdo que S es igual a D? No miento. D era este cuadro, de verdad, la distancia que recorre el barco. Cuando T vale 12, ese son 6 kilómetros. Perdón. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, entonces, esta S viene siendo ¿qué cosa? La hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son la distancia de la línea de movimiento del barco perpendicularmente, paralelamente a la playa, que son 6 kilómetros. ¿Están de acuerdo? Y lo que va recorriendo. Esos son los dos catetos. Y la distancia que yo quiero encontrar es la hipotenusa. Entonces, por el teorema de Pitágoras, S es igual a ¿qué? A más menos, pero como es distancia, nos quedamos nada más con el más. ¿Sí o no? Habíamos dicho que era así. ¿Cuánto es 30 al cuadrado? ¿900? T menos 12 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Y aquí estamos expresando qué cosa. S en función de T. ¿Sí? O sea, primero
fue así. 36 más d cuadrado, ¿verdad? Porque esta distancia es de... ¿Sí están de acuerdo? Aquí, ¿qué cosa? Estamos expresando esa función de d, que de hecho es lo que me está pidiendo el ejercicio. Observe, lo voy a hacer más grande. ¿Ya pronto vamos a tener acá alguien de edad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está alguien más grande? ¿Están de acuerdo que esto es esto? ¿Sí o no? Pero después, ¿qué me dice? Expresa d como una función de t, que viene siendo el tiempo transcurrido desde mediodía. Por eso menos 2. Esto es, encuentra g de tal suerte que d sea función de t. ¿Y quién es? Este es el inciso A. ¿Quién es ese inciso B? Pues viene siendo distancia igual a qué? A 30 de menos 12. ¿Sí están de acuerdo? Ahí estamos expresando distancia en función de t. ¿Sí o no? ¿Sí? Nada más esta distancia que va recorriendo el barco de acuerdo al tiempo transcurrido. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Pero ahora el inciso C que me dice: encuentra f con posición G. ¿Y qué significa? Ya lo saqué. De hecho, este es f con posición G. Pero ustedes son bien inteligentes y se van a dar cuenta que pues el libro va como medio lento, ¿no? Porque me dice que f con posición G, o sea, este de G de T, ¿verdad? Porque acuérdense que qué cosa, que G quién era, G viene siendo esto, la distancia en función de T. Entonces, viene siendo ¿qué? S de quién, de 30 de menos 12. ¿Sí estamos? Y entonces a ese, la variable de C ahora va a ser 30 por T menos 12. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar raíz de 36 más d cuadrado, que es esto, pues ya me va a quedar ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿No oigo? A ver, es impar. Busquen la respuesta. ¿Qué dice la respuesta? Es el 55 del 1.3, rápido. 55 del 1.3. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, usted díganos qué dice. ¿Ya lo contaste? Léenoslo, por favor. Ahí está. Inciso A. 30t. Lo correcto, sinceramente, es que sea t menos 2, porque nos dice a partir de mediodía. ¿Sí están de acuerdo, no? A partir del mediodía empezamos a contar las horas. Empezamos a contar el tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, a partir del mediodía tenemos 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde y así sucesivamente. El tiempo tiene que ser medido a partir de 2. A la 1 de la tarde, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? 1 hora. A las 3 de la tarde, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? 3 horas. Entonces tiene que ser t menos 12. Ahí, sinceramente, el libro le tiene un detalle. ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque si yo le dejo t, ¿están de acuerdo que te voy a preguntar, a ver, ¿cuánto tiempo habrá recorrido a las 5 de la tarde? Ni siquiera lo vas a poder sacar. ¿Por qué ni siquiera lo vas a poder sacar? Porque vas a decir, a ver, pero ¿desde cuándo me estás diciendo que voy a empezar a contar? ¿Sí o no? No, pues a partir del mediodía. Ah, entonces han transcurrido 5 horas.
t menos 12. ¿Verdad? Sí, porque obviamente ahí 5 de la tarde son 17 horas. ¿Sí? Entonces tiene que ser así. ¿Ya se fijaron? Y luego el otro pues va a ser la de abajo, ¿no? Pero ya dijimos que te tiene que ser menos 12. ¿Sí? Exacto. Sí, el significado es de que t es el tiempo transcurrido. T es el cualquier tiempo. El tiempo transcurrido en realidad es t menos 12. ¿Sí o no? T es la hora. ¿Sí? 90 menos t menos 12, 90 por t menos 12, pues es la distancia recorrida por el barquito a partir de las 12. Ok. Muy bien. Bien, vamos a ver esta función que es muy importante. ¿Por qué la primera de menos 900 y la segunda más 900 de la raíz? Ah, porque aquí está mal. Sí. Buena pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver esta función que es muy importante, que se llama función de Heaviside. ¿Sí? Estoy casi seguro que esta función no la han visto antes. ¿O sí? ¿Quién sí la vio en la prepa? Se llama función de Heaviside o función escalón unitario. ¿Sí? Es una función que es importantísima en sistemas dinámicos. ¿Qué es un sistema dinámico? Un sistema dinámico es un sistema físico cuya variable independiente principal es el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, un circuito eléctrico pues es un sistema dinámico. Un sistema masa-resorte pues es un sistema dinámico. ¿Sí? La población de una ciudad, de un país, pues es un sistema dinámico, porque todas ellas cambian con respecto del tiempo. ¿Sí? A eso se refiere la cuestión de la dinámica. Si nosotros lo relacionamos con lo de física, la palabra dinámica ya más o menos creo que la conoce. ¿Qué es la dinámica? Algo de movimiento. Sí, pero el problema es que no es lo único que nos habla de movimiento. Hay otra rama de la física que se conoce como... Se representa como H mayúscula de T igual a 1 si T es mayor o igual a 0 y 0 si T es menor que 0. Esa es la función delta de Heaviside o función escalón unitario. Vamos a graficarla. Si yo la grafico, voy a desconectar aquí el cañón para que se la aprecie mejor. Este es el tiempo. Fíjense cómo la variable es el tiempo. No le pone, bueno, la t, no le pone x. ¿Por qué? Pues porque esta función se aplica sobre todo a sistemas dinámicos, cuya variable es el tiempo. ¿Se acuerdan que yo se los había dicho? No. Bien. A ver, entonces, ¿qué me dice esta función? Me dice que para valores de t menores que 0, vale 0. Pero para valores mayores que 0, va a valer 1. ¿Están de acuerdo que así es? Aquí está el 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, bueno, ¿y qué aplicación tiene esa función? Pues para muchas cosas. Para muchas cosas.
Por ejemplo, dice lo que dice, que sigue, perdón. Inciso A, representa la gráfica de la función de Heaviside. Es esta. Ese es el inciso A de esa pregunta del 57. ¿Sale? Oigo. Luego dice, representa la gráfica del voltaje VDT en un circuito si el switch es encendido en T igual a 0 y 120 volts son aplicados instantáneamente al circuito. Explica la fórmula para P de T en términos de H de T. Entonces fíjense, yo tengo aquí un circuito eléctrico. Puede ser esta o puede ser esta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero aquí el voltaje son 120. Es una... Se supone que es corriente directa porque nos dice 120. ¿Están de acuerdo? Corriente directa. Una fuente de 120 volts directos. Aquí tenemos el switch y aquí tenemos una carga. Generalmente la carga se puede poner como resistencia o hay quienes a veces lo ponen de esa forma. ¿Sí? Aquí vamos a ponerlo de esa forma. Ahí hay una carga. ¿Sí? Si no hay carga, pues no hay corriente. No se cierra el circuito. Entonces este switch yo lo cierro en T igual a 0. ¿Verdad? En T igual a 0 hace contacto el switch y entonces va a circular una corriente en la carga. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo grafico esa función? Bueno, a ver. Aquí tengo T, aquí tengo B de T. Me dice que en T igual a 0 cierro el circuito. Entonces, es así. 120 volts de corriente directa a partir de 0. Antes hay nada. ¿Por qué hay nada? No hay voltaje. ¿Por qué no hay voltaje aquí? Porque el circuito está abierto. Pero en T igual a 0, cierro el circuito, cierro el switch. ¿Sí o no? Acuérdense que este puntito significa que ahí no lo coge, ¿verdad? En 0 es donde dice. ¿Sí o no? Ahí está la gráfica. Pero me dice, representa matemáticamente eso mediante la función delta de Heaviside. ¿Cómo sería? Bueno, primero que nada, ¿esto es una función matemática? ¿Sí o no? B de T igual a 120. ¿Sí es función? Ok, ¿qué es la variable independiente? Tiene una variable dependiente del voltaje. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Es una función que... ¿Cómo se llama? Ok, pero específicamente es una función que... ¿Qué te estás escuchando? Es una función que... Rápido. No, esta sí es por partes. La función delta de Heaviside es por partes, ¿no me acuerdo? Pero esta es una función constante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es una función constante. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero me está diciendo el ejercicio que utilice la función delta de Heaviside para expresar esta función. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Me está pidiendo eso? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Esto que es igual a eso? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función delta de Heaviside, si se fijan, antes de un valor vale nada, vale 0. Pero después de un valor vale 1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esta señal eléctrica, ¿qué pasa? Antes de 0 no tengo, pero después de 0 tengo 120. Entonces, como quien dice, después de 0 multiplico 120 por la de Heaviside que vale 1 y voy a tener esa señal. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende cómo es el asunto? Ahora, esto está muy sencillito. ¿Sí? Eso está muy sencillito. Lo interesante es cuando está desplazada. La función delta de Heaviside o la función de escalón unitario se representa muchas veces de esta forma: udt menos a. ¿Sí? Y udt menos a es igual a 1 si t es mayor o igual que a, pero 0 si t es menor que 0. Fíjense. Aquí no se alcanza a ver, lo voy a poner aquí abajo. Bueno, aquí por un lado. Si t es mayor o igual que 1. Entonces fíjense. Esta es esta, pero desplazada. ¿Se acuerdan que ya vimos el desplazamiento, verdad? ¿Sí o no? Entonces fíjense cómo va a ser ahora. Me dicen, la función udt menos a, pero yo lo voy a poner como udt. Vale 0, perdón, vale 0 si t es menor que a. ¿Quién es a? Un valor. Vamos a suponer que es esa. Entonces antes de a vale 0. Pero después de a vale ¿cuánto? 1. ¿Sí se fijan que es la función de Heaviside o escalón unitario desplazada? ¿A dónde? ¿A la derecha? ¿Se acuerdan de esto que era desplazamiento a la derecha, horizontal a la derecha y izquierda? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo voy a cerrar el circuito no en 0, sino 5 segundos después. Entonces, si yo enciendo ahora en t igual a 5, ¿cómo va a ser la gráfica del voltaje? Va a ser así. Aquí está 5 segundos. Antes de 5 segundos está abierto el circuito, ¿verdad? Pero a los 5 segundos cierro y entonces tengo los 120. ¿Sí están de acuerdo? Cierro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la función de Heaviside o escalón unitario es una función que enciende a otra función, habilita a otra función. ¿Sí? Es una función que después, en cierto valor, dice, aparece. ¿Sí? Después de cierto tiempo, desaparece o aparece. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante para modelar sistemas dinámicos. ¿Sí están de acuerdo? Miren, aquí vienen otros ejercicios, nada más que ya... ¿Tienen clase ahorita, verdad? ¿De qué? ¿Tutoría? Bueno, vamos a dejarle aquí. Yo creo que vamos a tener que... Bueno, el fin de semana les subo los vídeos que faltan.